Leemos en el Evangelio según Juan, en su capítulo 1, desde el texto 40 al texto 42. Era Andrés hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: Hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ante la declaración cristológica, el Cordero de Dios, por parte del Bautista en su tercer día de testimonio, nos encontramos ahora en la segunda escena después de esta notable declaración, el llamado de Simón Pedro. Dentro del trazo del divino autor inspirando al evangelista en este cuarto evangelio, el cual tiene un estilo directo, una sintaxis sencilla, por así decir, pero con el encanto de una obra trascendental. La peculiaridad del lenguaje del evangelista es tan notable que podemos decir que los vocablos de especial significación teológica que caracterizan el mensaje de este escrito no suelen tener preeminencia alguna en las presentaciones sinópticas. Es así entonces que el evangelista identifica aquí por su nombre a uno de los dos discípulos que oyeron hablar al Bautista acerca del Mesías prometido, llamándose Andrés y manifestando que es hermano de Simón. Debemos recordar que el evangelista escribe su relato en este cuarto evangelio, cuya redacción tuvo que ocurrir a finales del siglo I, considerándose muy plausible sobre el año 90 después de Cristo. Por lo tanto, ya habían conformado comunidades cristianas, que el conocimiento sobre los apóstoles estaba plenamente extendida, como también el nombre de Pedro era sin duda conocido universalmente entre las comunidades del primer siglo. Y llama tremendamente la atención, fíjese, que Andrés fue uno de los primeros entre los apóstoles en reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Él y su hermano Simón eran de oficios pescadores y residían en la ciudad de Betsaida, que significa la casa de pesca, en Galilea, al norte del lago Genezaret. El comportamiento de Andrés, que es uno de los dos discípulos que han encontrado a Jesús y lo han seguido, revela con claridad de lo que él ha visto, permaneciendo junto a Jesús y descubriendo la mesianidad de Jesús. Es así entonces que el buscar expresado en el texto 38 responde ahora en un encontral del texto 41. Fíjese que la forma del tiempo perfecto expresado en griego koiné en el vocablo eurekamen, que significa hemos encontrado, significa que el descubrimiento ocurrido con anterioridad determina un presente para el discípulo y también para el lector de este evangelio. El título Mesían, que significa Mesías, que es el objeto del descubrimiento, expresa la esencia de la espera escatológica judía tradicional, y su traducción por Christos, es decir, Cristo, opera con el vínculo de la fe cristiana del primer siglo. Aquí nuevamente la revelación se propaga por la mediación de un testigo. Después del Bautista es Andrés quien se convierte en el vehículo de la revelación, la cual está dirigida ahora a Simón, su hermano. Simón Pedro estaba en la plenitud de su virilidad, fuerte, vehemente, impulsivo y decisivo. Quizás escucharía al heraldo, que desde una saliente roca el Bautista utilizaría como púlpito, plasmando sus palabras a la multitud. Simón, junto a su hermano, se dio cuenta de las falsas pretensiones de los fariseos y escribas. Los comparó con las víboras del desierto y el hacha del leñador con el horno de fundición, la cual estremeció su corazón. Así fue nacido del agua, para luego ser nacido del Espíritu. El otro discípulo que estaba oculto en la narrativa, como en el resto de este evangelio, no puede ser otro que Juan el amado, el evangelista, el narrador de este evangelio. Él y Andrés son los que siguieron a Jesús y se quedaron con él aquel día. Andrés y Juan el amado habían pasado algunas horas en la santa compañía de Jesús. Habían sido bien recibidos en la morada de él. Habían escuchado absortos lo que les hablaba acerca de los lugares celestiales. Sin duda que mientras lo oían, sus corazones ardían por dentro, quedando absolutamente convencidos que habían hallado al Mesías prometido.
Y tal como convenía, Andrés halló primero a su hermano Simón diciéndole, Eurecamenton Mesían, es decir, hemos hallado al Mesías. Y Simón es conducido a Jesús. El encuentro lleva al reconocimiento de la identidad de Simón por Jesús y su transformación. Posiblemente Simón Pedro quedó inmensamente impresionado con esta sorpresiva entrevista. Tal vez no haya sido inmediatamente susceptible a la gracia y a la verdad del Mesías, pero su benignidad y la pureza, como la humildad y la entrega del Cordero de Dios, debió haber producido un impacto profundo en su primera impresión, que quizás fue seguida inmediatamente por una reverencia y un asombro. Cuando aquellos ojos escrutadores de Jesús penetraron en las profundidades de su naturaleza, el Señor le dijo, Sucletese Kefas, que quiere decir, tú serás llamado Kefas, nombre arameo que significa piedra, Petros, en griego koiné. Es así entonces que la estructura de este encuentro transformador se basa en la temática del nombre. Simón Pedro en el texto 40, Simón en el texto 41, Simón hijo de Jonás, Cefas, Pedro en el texto 42. En el cara a cara entre Simón y el Mesías es Jesús quien actúa, es decir, dirige su mirada a Simón. Y en griego koiné es expresado en blepsas, es decir, mirando. Fíjese que aquí el verbo emblepo, que significa mirar, observar, es la forma enfática, indicando aquí que Jesús le miró atentamente. La reacción de Simón no se menciona, es decir, la acción se desarrolla en un nivel cognitivo. El Jesús joanino es aquel que conoce perfectamente al ser humano. La revelación no consiste aquí en el desvelamiento de los secretos divinos, sino en la revelación de la existencia humana, es decir, de su naturaleza. Aquí el conocimiento sobrenatural de la naturaleza humana se llama omnisciencia. Y en un primer momento Pedro es interpelado con la expresión Simón, hijo de Jonás, reconocido así en su identidad concreta e individual. No tiene que presentarse, es decir, es identificado de entrada por aquello que constituye su nombre. Y en un segundo momento recibe un nombre nuevo. Kefas, piedra en arameo, Petros, como hemos dicho en griego koiné. Jesús el Mesías lo llama soberanamente, sin condiciones, sin conversar antes con él, sin pedir conformidad. Y Pedro permanece pasivo. Esta llamada soberana y llena de gracia, cletese, que significa serás llamado en griego koiné, lo pone en una nueva relación con el Mesías, con Jesús. El juego de palabras entre el nombre propio Simón y el nombre común Pedro. El narrador inspirado aquí traza un retrato proléptico de Pedro, es decir, anticipa algo que aún no ha ocurrido. Así nos trata nuestro Salvador. Él nos dice lo que podemos llegar a ser mediante el apropiado desarrollo de nuestro temperamento y el ejercicio de la gracia divina. Y al hablarnos nos imparte toda la ayuda que necesitamos. Y así llegamos a estar poseídos por el ideal divino y ser sostenidos por la fortaleza divina. Así la caña cascada se convierte en la columna del templo y la piedra se transforma en roca y el principal de los pecadores en el más poderoso de todos los santos. Para que usted también pueda expresar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.